Desde las curiosidades más inesperadas hasta los detalles que nunca te contaron, te sumergirás en un recorrido lleno de giros sorprendentes. A lo largo de esta experiencia, descubrirás conexiones ocultas entre momentos clave que cambiaron el curso de los acontecimientos. Prepárate para desenterrar las verdades que han pasado desapercibidas, mientras avanzamos desde los inicios de una vida extraordinaria hasta los hitos que redefinieron el camino. Cada historia, cada personaje, te llevará más cerca de comprender la verdadera esencia de lo que está en juego. Es un viaje que transformará tu manera de ver lo que creías conocer. Número 1. La infancia marcada por la polio. Imagina a un niño de 11 años en la primavera de 1949, despertando una mañana con los párpados cubiertos de costras, incapaz de mover sus extremidades. Ese niño era Robert Redford. Pero este no era el típico resfriado infantil. Sin que nadie se lo dijera, Robert había contraído polio, una enfermedad que en esa época aterrorizaba a las familias de todo el mundo. Era la época anterior a la milagrosa vacuna de Jonas Salk, cuando la enfermedad alcanzaba proporciones pandémicas y dejaba a su paso parálisis, problemas respiratorios y, en los peores casos, la muerte. El joven Robert, confinado en su cama, probablemente no entendía completamente lo que le estaba sucediendo. La polio no lo afectó de forma grave, como a otros niños que acababan dependiendo de los temidos pulmones de acero para respirar, pero estar postrado durante semanas fue suficiente para marcarlo de por vida. En esos días, el miedo a la polio era tan común como lo es hoy el temor a una enfermedad contagiosa. Las historias de niños que nunca volvían a caminar o que quedaban confinados a esas máquinas que parecían ataúdes de metal resonaban en cada hogar. Afortunadamente para Redford, su caso fue más leve, pero eso no significa que fuera fácil. La cama se convirtió en su único refugio, y aunque la polio le impidió moverse, no logró paralizar su imaginación. Confinado, el joven soñaba con aventuras mucho más grandes que las que cualquier enfermedad podría detener. En muchos sentidos, fue esta experiencia la que empezó a moldear al actor que un día se enfrentaría a papeles llenos de desafíos, de personajes que nunca se rendían. Lo irónico es que muchos años después, Redford rendiría homenaje a la persona responsable de su salvación indirecta, Jonas Salk. En 2012, dirigió un cortometraje como parte de un documental en 3D titulado Catedrales de Cultura, que celebraba el Instituto Salk de Estudios Biológicos en San Diego. El instituto llevaba el nombre de ese héroe que, en los años 50, desarrolló la vacuna que erradicó la polio. Para Robert, no era solo una historia de ciencia, era algo personal. Esa vacuna había cambiado el curso de su vida. Número 2. La pérdida de su tío David. Era principios de la década de 1940, y el mundo estaba sumido en la devastación de la Segunda Guerra Mundial. Para el joven Robert Redford, sin embargo, la guerra se sentía lejana, hasta que tocó a su puerta de la manera más trágica. David Redford, su tío y figura paterna, fue una de las personas más influyentes en su vida. A diferencia de su padre, que trabajaba largas horas y tenía poco tiempo para su hijo, David siempre estaba presente, llenando ese vacío emocional. Él no solo era un hombre versátil y encantador, sino también un aventurero y soldado que hablaba 4 idiomas y jugaba al béisbol con Robert durante sus licencias del ejército. David era todo lo que Robert admiraba. En cada visita, traía consigo historias emocionantes de sus aventuras y experiencias en el ejército, especialmente bajo el mando del general George S. Patton. Su vida parecía una película de guerra, llena de acción, valentía y desafíos. Las visitas al cine con David fueron algunas de las experiencias más memorables de la infancia de Robert. Especialmente una, la proyección de The Fallen Sparrow con John Garfield. Aunque la película era oscura, y quizás demasiado espeluznante para un niño, dejó una huella profunda en Robert, marcando el inicio de su amor por el cine y los héroes del celuloide. Pero todo cambió cuando David fue llamado a luchar en una de las batallas más cruentas de la guerra, la Batalla de las Ardenas. Fue el 1 de enero de 1945, en una misión secreta en Alemania, cuando David, junto a su pequeño equipo, fue alcanzado por disparos de francotiradores. La noticia de su muerte tardó una semana en llegar a la familia Redford.
La escuela de Robert nunca volvió a ser la misma después de ese día. Fue recogido por su familia y llevado a casa, donde recibió la devastadora noticia de la pérdida de su querido tío. Para el joven Bobby, como lo llamaban en ese entonces, la muerte de David fue un golpe aplastante. Hasta entonces, la guerra había sido algo que solo veía en las películas o escuchaba en las historias de los mayores. Pero la realidad se hizo insoportable cuando se dio cuenta de que nunca más volvería a ver a su tío, a ese hombre que había sido su héroe y mentor. A pesar de la magnitud de la tragedia, la familia Redford no era de las que hablaban mucho sobre el dolor. La herencia irlandesa y escocesa les había enseñado a aceptar las tragedias sin discutirlas. El estoicismo impregnaba cada rincón de su hogar y el duelo se vivía en silencio. No hubo grandes despliegues de emociones. No se lloró abiertamente. Las pérdidas se aceptaban como parte de la vida y se continuaba con ella, aunque por dentro cada miembro de la familia lidiaba con su propio dolor. Número 3. El inicio de su carrera y amistad con Natalie Wood. Imagina los vibrantes años 60, una época en la que Hollywood era un hervidero de talentos emergentes y estrellas que comenzaban a iluminar el firmamento del cine. Entre ellos, dos nombres despuntaban, Robert Redford y Natalie Wood. Sin embargo, sus caminos no se cruzaron por casualidad, y mucho menos en la cima de sus respectivas carreras. Todo empezó en la escuela secundaria Van Nuys, en el sur de California. Aunque ambos compartieron esas aulas, Robert y Natalie no interactuaron demasiado en esa época. Natalie ya era una joven estrella, famosa desde su infancia por su papel en Milagro, en la calle 34, mientras que Robert era más conocido por sus habilidades atléticas que por su futuro como actor. Pero fue en los años 60 cuando el destino unió a estos dos talentos en el set de Inside Daisy Clover. Natalie, que ya tenía un nombre consolidado, insistió en que Redford interpretara uno de los papeles principales, lo que terminó siendo un punto de inflexión para su carrera. Gracias a ella, Robert obtuvo su primer gran papel en Hollywood, y con él, un Globo de Oro. A partir de ese momento, su química tanto en pantalla como fuera de ella fue innegable. Juntos también protagonizaron This Property is Condemned, otra colaboración que consolidó no solo su amistad, sino también la reputación de Redford como un actor en ascenso. Lo fascinante de esta relación es que, a pesar de la inevitable atracción que una amistad tan cercana genera en el mundo del espectáculo, Robert y Natalie mantuvieron una relación puramente platónica, basada en el respeto mutuo y una profunda admiración profesional. Natalie veía en Robert algo más que un actor atractivo. Veía en él un talento genuino, una dedicación por el arte que pocos actores jóvenes poseían en aquella época. Él, por su parte, la consideraba no solo una amiga, sino una especie de mentora que lo ayudó a navegar en los primeros años de su carrera cinematográfica. El vínculo entre ambos se extendió más allá de la pantalla. Redford incluso llegó a ser el padrino en una de las bodas de Natalie, mostrando la profundidad de su relación. Sin embargo, la historia de su amistad no estaría completa sin mencionar el trágico desenlace que golpeó a Robert de manera personal: la misteriosa muerte de Natalie Wood en 1981. Durante un viaje en 1881 yate por la isla de Catalina, en compañía de su esposo Robert Wagner y el actor Christopher Walken, Natalie desapareció en circunstancias aún no esclarecidas y su cuerpo fue encontrado flotando en el agua. La tragedia de su muerte conmocionó a Hollywood y a todos quienes la conocieron, incluyendo a Robert. Para Redford, la noticia fue un duro golpe. El misterio que rodeaba su muerte solo añadía dolor a la pérdida de una amiga cercana. Natalie siempre había tenido un miedo profundo al agua, desde que era una niña, lo que hacía su muerte aún más desconcertante. Muchos años después, Robert habló públicamente sobre la relación que tenía con Natalie en el documental de HBO What Stays Behind, donde lamentó la trágica pérdida y el desafortunado final de su querida amiga. Número 4. El matrimonio con Lola Van Wagenen y la pérdida de su primer hijo. A finales de la década de los 50, Robert Redford no era aún el ícono cinematográfico que todos conocemos, sino un joven en busca de su camino. Había dejado atrás una adolescencia rebelde y problemáticas incursiones con la ley, y mientras intentaba encaminar su vida en Nueva York,
conoció a una mujer que cambiaría su destino para siempre, Lola Van Wagenen. Lola era todo lo que Robert necesitaba en ese momento de su vida: inteligente, apasionada y dispuesta a construir una vida juntos, incluso cuando todo parecía incierto. En 1958, Robert y Lola se casaron en una ceremonia modesta, casi en secreto, y comenzaron su vida de recién casados en un pequeño apartamento en Manhattan. Eran jóvenes y tenían apenas $300 entre los dos, pero lo que les faltaba en dinero lo compensaban con esperanza y amor. Su primer hijo, Scott, nació al poco tiempo de casarse, en lo que parecía ser el comienzo de una vida familiar feliz. Sin embargo, la felicidad se convirtió rápidamente en tragedia cuando, con solo 10 semanas de vida, Scott murió a causa del síndrome de muerte súbita del lactante. Esta devastadora pérdida golpeó a los Redford en su momento más vulnerable. No solo eran padres primerizos, sino que también enfrentaban dificultades económicas, ya que Robert apenas comenzaba su carrera en el teatro. En Nueva York, luchaban por sobrevivir y encontrar estabilidad, y la muerte de su hijo les dejó cicatrices profundas y preguntas sin respuesta. El dolor que siguió a la pérdida de Scott fue indescriptible. Robert y Lola, aún jóvenes, se enfrentaron a una de las pruebas más difíciles de su vida: aprender a sobrellevar el duelo en medio de la incertidumbre económica y las demandas de una carrera artística en ciernes. Como suele pasar en las tragedias familiares, ambos se culparon a sí mismos, aunque ninguno tenía la culpa. La comprensión médica sobre el síndrome de muerte súbita del lactante era limitada en ese momento, lo que agravaba aún más la sensación de impotencia y frustración. Para Robert, que ya había perdido a figuras importantes en su vida, como su tío David, la muerte de su hijo fue un golpe demoledor. Aunque rara vez hablaba públicamente sobre el tema, la tristeza lo acompañó durante muchos años. En su biografía autorizada, Redford mencionó brevemente este doloroso episodio, diciendo que fue una experiencia extremadamente difícil, en especial debido a su juventud y la precariedad en la que vivían en ese momento. Sin embargo, en lugar de permitir que esta tragedia los rompiera, Robert y Lola encontraron la manera de seguir adelante, juntos. Después de la pérdida de Scott, el matrimonio de Robert y Lola pasó por momentos difíciles, como era de esperar. Sin embargo, la pareja se aferró el uno al otro, decididos a no dejar que la tragedia definiera su futuro. No fue fácil. Robert estaba concentrado en lanzar su carrera actoral y luchaba por hacerse un nombre en Broadway, mientras que Lola se encargaba de gestionar el dolor y la presión de formar una familia. A pesar de todo, en 1959 dieron la bienvenida a su segundo hijo, Shauna, y poco a poco encontraron consuelo en su creciente familia. Número 5. El nacimiento prematuro de Jamie y sus problemas de salud. 3 años después de la trágica pérdida de su primer hijo, Scott, Robert Redford y su esposa, Lola Van Wagenen, enfrentaron otro desafío desgarrador en 1962, el nacimiento prematuro de su segundo hijo, Jamie. El destino parecía ensañarse con los Redford, quienes ya habían soportado el dolor indescriptible de perder a un bebé, pero ahora se les presentaba una nueva prueba de resistencia emocional y física. Jamie llegó al mundo 7 semanas antes de lo previsto, en un momento en que la medicina neonatal aún no estaba tan avanzada como hoy. Desde el principio, el recién nacido enfrentó problemas respiratorios críticos debido a una enfermedad conocida como la membrana hialina, la misma afección que afectó al hijo del presidente John F. Kennedy, Patrick. En aquellos días, un diagnóstico de esta gravedad reducía las posibilidades de supervivencia del bebé a un 40%. El miedo de perder otro hijo abrumaba a Robert y Lola, quienes se encontraban nuevamente al borde de una tragedia. El ambiente en el hospital era de tensión constante y las horas parecían alargarse mientras el pequeño Jamie luchaba por cada aliento. Para colmo, no solo la vida del bebé estaba en peligro, sino también la de su madre. Lola, debilitada por las complicaciones del parto prematuro, se encontraba en un estado vulnerable. Robert, atrapado en una vorágine de desesperación, se dividía entre el miedo por su hijo y la preocupación por su esposa. Milagrosamente, tanto Jamie como Lola desafiaron las probabilidades. La pequeña familia,
Después de semanas de incertidumbre en el hospital, finalmente pudo respirar aliviada cuando Jamie fue dado de alta. Pero aunque parecía que el peligro inmediato había pasado, la batalla por la salud de Jamie estaba lejos de terminar. A lo largo de su infancia, Jamie continuó enfrentando problemas de salud recurrentes que mantenían a los Redford en constante estado de alerta. En su adolescencia, Jamie desarrolló colitis ulcerosa, una enfermedad digestiva crónica que provoca inflamación del colon y serias complicaciones. Aunque se enfrentó a múltiples infecciones, no fue sino hasta los 31 años que la enfermedad empeoró drásticamente, llevándolo a un diagnóstico de cirrosis hepática. A partir de ese momento, Jamie entró en un nuevo capítulo de lucha por su vida. En 1993, tuvo que someterse a un trasplante de hígado, una intervención arriesgada pero necesaria para salvar su vida. Para Robert, el proceso de encontrar un donante compatible fue un tormento interminable. Mientras estaba en Nueva York filmando un programa de preguntas, volaba cada fin de semana a Omaha para estar junto a Jamie en el hospital. Las 12 semanas que pasó esperando que llegara el hígado adecuado fueron, según él, las peores de sus vidas. Y aunque Jamie sobrevivió al primer trasplante, el alivio duró poco. Poco después, tuvo que someterse a un segundo trasplante debido a complicaciones. Esta etapa de la vida de Robert Redford estuvo marcada por la angustia y la incertidumbre. A pesar de ser una estrella de cine famosa en todo el mundo, los problemas de salud de su hijo lo hicieron sentir impotente, vulnerable y enfrentado a los límites de lo que el éxito y el dinero podían solucionar. No importa cuántas películas protagonizara, ni cuántos premios ganara, su mayor lucha estaba detrás de las cámaras, luchando por mantener a su familia unida y a su hijo con vida. Número 6. La juventud rebelde de Redford. Antes de que Robert Redford se convirtiera en el ícono de Hollywood que todos conocemos, fue un joven rebelde que coqueteaba peligrosamente con el caos y las decisiones imprudentes. Creciendo en Van Nuys, California, en los años 40 y 50, su vida adolescente estuvo marcada por un sentido de rebeldía que lo llevó a tomar riesgos innecesarios, algunos de los cuales casi le costaron la vida. Robert no era el típico joven bien portado que muchos podrían imaginar viendo sus películas. Era un adolescente que desafió la autoridad, las reglas y a veces el sentido común. Su adolescencia estuvo envuelta en una mezcla de búsqueda de identidad y deseo de ser aceptado. Como muchos jóvenes de su época, Redford estaba atrapado entre la presión de encajar socialmente y la necesidad de destacarse. Aunque provenía de una familia que valoraba el trabajo duro y la responsabilidad, Robert optó por un camino diferente, sumergiéndose en actividades peligrosas que desafiaban el statu quo. A menudo, se encontraba en compañía de personas que no eran las mejores influencias, lo que lo llevó a tomar decisiones arriesgadas. Uno de los eventos más notorios de su juventud fue cuando, en medio de la presión de sus amigos, Robert aceptó un desafío peligroso: subirse al tejado de un edificio y saltar. ¿El objetivo? Demostrar su valentía y su capacidad para enfrentar el peligro sin inmutarse, aunque sabía que era una estupidez. La necesidad de demostrar su hombría en ese momento superaba cualquier sentido de precaución. Cuando llegó el momento del salto, lo hizo, pero la gravedad casi lo traiciona, pues estuvo a punto de sufrir una caída mortal. Por suerte, salió ileso, aunque la experiencia lo dejó pensando en lo cerca que estuvo de un desastre. Pero su espíritu rebelde no se detuvo ahí. Durante esa misma etapa de su vida, Redford se vio involucrado en robos menores, especialmente en tiendas de licor. Para él y sus amigos, robar alcohol era una especie de deporte, un juego emocionante donde las reglas no importaban. Entraban y salían de las tiendas con botellas escondidas, riéndose de su éxito. Estos pequeños delitos, aunque insignificantes a los ojos de la ley, formaban parte de su estilo de vida en ese momento, y a Robert le encantaba la adrenalina que le provocaban. Sin embargo, su rebeldía no solo se limitaba a los robos y los saltos peligrosos. También se sumergió en el mundo de las carreras ilegales de autos, un pasatiempo que era tanto un escape como una aventura. En las calles de Santa Bárbara, Robert y sus amigos corrían a velocidades aterradoras, desafiando no solo la ley, sino también la lógica. En una de esas carreras,
llegó a alcanzar los 90 millas por hora en una carretera estrecha y serpenteante. Lo que comenzó como una carrera entre amigos terminó en un accidente espectacular que, sorprendentemente, no le costó la vida. El automóvil quedó destrozado, pero Robert salió ileso, otra prueba más de que la suerte parecía estar de su lado en esos años rebeldes. Pero la suerte no siempre está del lado de los imprudentes. Uno de los momentos más críticos en su juventud fue cuando, a los 16 años, Redford fue arrestado por posesión de joyas robadas. Este incidente fue un punto de inflexión en su vida. Hasta ese momento, sus acciones se habían centrado en romper las reglas sin pensar en las consecuencias. Pero el arresto lo obligó a enfrentarse a una realidad mucho más seria. Ya no era solo un joven rebelde. Ahora era un joven con antecedentes penales y eso amenazaba con arruinar su futuro. Número 7. La pérdida del prometido de Shauna. En 1983, la vida de Robert Redford y su familia sufrió otra trágica sacudida, esta vez con el asesinato del prometido de su hija mayor, Shauna Redford. Shauna, una talentosa artista, había encontrado el amor en la universidad con Sid Wells, un joven estudiante de periodismo en la Universidad de Colorado. Era una pareja joven y apasionada, y todo parecía ir de maravilla hasta que una tragedia inimaginable los golpeó, dejando a Shauna y a su familia devastados. Todo comenzó de manera extraña, cuando Sid Wells decidió compartir su apartamento con un compañero de habitación llamado Thane Smika. Al principio, no había indicios de que esta decisión llevaría al caos. La vida universitaria de Shauna y Sid transcurría de forma normal, llena de los típicos altibajos emocionales y académicos. Sin embargo, todo cambió una fatídica tarde de agosto de 1983, cuando el cuerpo sin vida de Sid fue encontrado en su apartamento, víctima de un disparo en la cabeza. El brutal asesinato sacudió no solo a la familia Wells, sino también a los Redford. Shauna, que estaba profundamente enamorada de Sid, quedó destrozada. La noticia de la muerte de su prometido fue devastadora, especialmente porque el caso estaba lleno de incógnitas y misterio. La policía, que inicialmente sospechó del compañero de habitación, Smika, pronto descubrió que no había suficientes pruebas contundentes para arrestarlo. Aunque las sospechas eran claras, la falta de evidencias permitió que Smika quedara en libertad, sumiendo a Shauna en una espiral de dolor y desesperación al saber que el asesino de su prometido seguía libre. Este no fue un simple caso de violencia sin sentido. La tragedia se complicó con la desaparición de Smika, quien, después de ser liberado, dejó de dar señales de vida. Para la familia Redford, la impotencia era insoportable. Shauna, que apenas estaba comenzando su vida adulta, ahora se encontraba enfrentando la peor pesadilla, la muerte violenta de su amado, sin respuestas claras y con el principal sospechoso huyendo de la justicia. A pesar de los esfuerzos de las autoridades, Smika se desvaneció en la nada. Dejó su coche abandonado misteriosamente en Beverly Hills, sin huellas dactilares ni pistas de su paradero, y no volvió a ser visto. Robert, como padre, se sintió impotente ante el inmenso dolor de su hija. Aunque estaba acostumbrado a lidiar con desafíos y pérdidas en su propia vida, ver a Shauna sufrir por la muerte de Sid fue algo que lo afectó profundamente. El famoso actor y director, que en el ojo público parecía tenerlo todo bajo control, se encontró frente a una situación que no podía arreglar con su fama ni su fortuna. Solo podía estar ahí para su hija, ofreciéndole el apoyo emocional que necesitaba, mientras ambos luchaban por aceptar la amarga realidad de la situación. 8 meses después del asesinato de Sid, como si la vida no pudiera volverse más trágica para Shauna, tuvo un accidente automovilístico cerca de Salt Lake City. Mientras conducía su Ford Bronco, perdió el control del vehículo y se salió de la carretera, sumergiéndose en las heladas aguas del río Jordán. Por un golpe de suerte, Doreen Stalker Rivers, una residente local, presenció el accidente y sin dudarlo se lanzó al agua para salvar a Shauna. Este acto heroico probablemente le salvó la vida, ya que Shauna había quedado inconsciente dentro del vehículo. Número 8. La amistad con Paul Newman. La historia de la amistad entre Robert Redford y Paul Newman es una de esas historias legendarias de Hollywood que resuena incluso hoy en día. No se trataba solo de dos actores compartiendo la pantalla en películas exitosas,
sino de una verdadera camaradería que trascendió la industria cinematográfica. Su vínculo comenzó cuando ambos fueron seleccionados para protagonizar la icónica película Butch Cassidy and the Sundance Kid en 1969, pero lo que parecía una simple colaboración profesional se transformó en una relación de profunda amistad y respeto mutuo. Curiosamente, al principio, los estudios querían a actores de mayor renombre para el papel que eventualmente interpretaría Redford, considerando a estrellas como Marlon Brando o Warren Beatty. Sin embargo, fue Paul Newman quien insistió en que Redford, relativamente desconocido en ese entonces, fuera su compañero en la película. Newman vio algo en él, un carisma natural y una capacidad de actuar que pocos tenían. Esta decisión no solo cambió la carrera de Redford, sino que también forjó una amistad que perduraría durante décadas. Butch Cassidy and the Sundance Kid se convirtió en un éxito rotundo, y la química entre Newman y Redford fue tan palpable que el público demandaba ver más de ellos juntos. No mucho tiempo después, volvieron a colaborar en The Sting, El Golpe, en 1973, otro éxito de taquilla y una película que consolidó aún más su estatus como uno de los dúos más memorables de Hollywood. Pero lo que realmente sostenía su relación no eran solo los éxitos en la pantalla grande, sino el sentido del humor compartido y una conexión genuina fuera de los sets de filmación. Una de las anécdotas más famosas entre Redford y Newman ocurrió cuando Redford, conocido por su sentido del humor pícaro, decidió hacerle un regalo muy especial a Newman por sus 50 cumpleaños, un Porsche abollado y sin motor, envuelto con un enorme lazo. No es un regalo que cualquiera apreciaría, pero Newman, que compartía el mismo humor mordaz, respondió aplastando el coche y devolviéndoselo a Redford. El ingenioso intercambio entre ambos continuó durante años, ya que Redford, en lugar de deshacerse del coche, lo convirtió en una escultura de jardín y se lo regaló de vuelta a Newman. Esta clase de bromas era el corazón de su relación. A pesar de ser dos de los actores más exitosos de su tiempo, ninguno se tomaba demasiado en serio, y esa ligereza fue lo que hizo su amistad tan duradera. Las bromas no solo se limitaban a cumpleaños, eran parte de su vida cotidiana. Vivían a tan solo 1 milla de distancia el uno del otro en Connecticut, lo que facilitaba sus encuentros y las continuas payasadas. A pesar de todo el éxito y la atención que recibían por sus películas, Newman y Redford nunca hablaron abiertamente de estas bromas en entrevistas. Para ellos, lo importante no era el reconocimiento público, sino el lazo privado que los unía. Sin embargo, no todo fue risa y bromas. La relación también estuvo marcada por momentos de verdadero apoyo emocional. Cuando el matrimonio de Redford con Lola Van Wagenen llegó a su fin después de 28 años, fue Newman quien estuvo ahí para brindarle su apoyo. En un Hollywood lleno de relaciones superficiales y transitorias, la amistad entre Redford y Newman fue un raro ejemplo de lealtad y compañerismo. Newman, conocido por ser un hombre generoso y de principios, fue un amigo en los momentos difíciles, alguien en quien Redford podía confiar plenamente. Número 9. El divorcio con Lola Van Wagenen y su nueva relación. Después de casi 3 décadas de matrimonio, en 1985 Robert Redford y Lola Van Wagenen decidieron poner fin a su unión. Su matrimonio, que había comenzado en 1958 cuando ambos eran prácticamente desconocidos, había atravesado altos y bajos, tragedias y éxitos, pero finalmente llegó a su término de manera amistosa. A lo largo de esos años, Robert y Lola compartieron grandes alegrías, como el nacimiento de sus hijos, y devastadoras tragedias, como la muerte de su primer hijo, Scott, y las dificultades de salud de su segundo hijo, Jamie. En la década de 1980, Robert estaba en la cúspide de su carrera. Las demandas de ser una estrella internacional y su creciente involucramiento en la producción y dirección de películas comenzaron a pasarle factura a su vida personal. Mientras Redford se encontraba viajando constantemente, comprometido con proyectos cinematográficos y su creciente interés en el activismo ambiental, Lola tenía una vida más discreta, dedicada a su familia y a la historia. Lola, quien era historiadora y activista, siempre había mantenido un perfil bajo en comparación con el deslumbrante mundo de Hollywood que rodeaba a su esposo.
El tiempo y la distancia, sin embargo, comenzaron a crear una brecha que, con el tiempo, resultó irreparable. Redford, que siempre ha sido una persona extremadamente privada, nunca habló públicamente en profundidad sobre las razones detrás de su divorcio. Sin embargo, en una rara entrevista en 2001, mencionó que el divorcio había sido una decisión mutua y que fue una separación amistosa. Según sus propias palabras, ambos sabían que era lo correcto. No hubo grandes dramas ni amargas disputas. Simplemente llegaron a la conclusión de que era hora de tomar caminos separados. A pesar de la ruptura, siempre mantuvieron el respeto y el afecto mutuo, y Redford elogió la forma en que criaron a sus hijos juntos, destacando que soportaron bien el divorcio y continuaron siendo una familia unida. Pero como en muchas historias de la vida, tras una pérdida siempre surge la posibilidad de un nuevo comienzo. Después de su divorcio, Redford pasó por un período de búsqueda emocional, durante el cual mantuvo algunas relaciones fallidas, incluidas con la actriz brasileña Sonia Braga y la diseñadora de vestuario Cathy O'Rear. Estas relaciones, aunque importantes, no lograron llenar el vacío que dejó su matrimonio con Lola, y Robert, en sus propias palabras, se sentía algo perdido durante ese tiempo. Sin embargo, el destino lo llevó a encontrar a alguien que cambiaría su vida para bien: Sibylle Sagars, una artista alemana. Se conocieron en los años 90, y aunque su relación fue inicialmente discreta, con el tiempo se convirtió en una parte fundamental de la vida de Redford. Sibylle, que compartía el interés de Robert por el arte y la naturaleza, parecía ser la compañera perfecta para su nueva etapa de vida. La pareja mantuvo una relación estable y amorosa durante más de una década antes de decidir dar el paso definitivo en 2009, cuando se casaron en una íntima ceremonia en Hamburgo, Alemania. Sibylle y Robert se complementaban en muchos sentidos. Mientras Redford era un apasionado del cine y del activismo ambiental, Sibylle dedicaba su vida al arte, centrándose en la pintura y las instalaciones artísticas que exploraban la naturaleza y el impacto humano en el medio ambiente. Juntos, encontraron una manera de equilibrar sus pasiones individuales con una vida compartida que giraba en torno a su amor por la naturaleza, la conservación y el arte. Desde que se casaron, la pareja ha vivido en el rancho de Robert en Sundance, Utah, un lugar que Redford considera su refugio. Sundance no solo es su hogar, sino también el epicentro de su legado artístico y ambiental. En ese vasto paisaje, rodeado por montañas y naturaleza, la pareja ha encontrado la paz y la serenidad que les permite escapar del bullicio de Hollywood. Para Redford, esta nueva etapa de su vida ha sido una de introspección y calma, lejos de los flashes y las alfombras rojas que marcaron su carrera durante tantos años. Número 10. Reflexiones sobre el envejecimiento. Con casi 90 años, Robert Redford ha llegado a un punto de su vida donde la fama, el éxito y la apariencia física ya no tienen el mismo peso que una vez tuvieron. En el ocaso de su carrera y vida, Redford ha reflexionado profundamente sobre lo que significa envejecer, sobre cómo ha cambiado su perspectiva de sí mismo y del mundo, y sobre cómo ha aprendido a valorar cosas que antes no eran su prioridad. Esta es la historia de un hombre que ha aprendido a aceptar el paso del tiempo con gracia y serenidad, pero no sin enfrentar ciertos desafíos internos. Durante décadas, Redford fue considerado uno de los hombres más atractivos de Hollywood, con su cabello rubio y su porte de galán clásico. A menudo fue elogiado por su apariencia, tanto como por su talento, lo cual, a pesar de ser halagador, también era una carga que llevaba consigo. Ser constantemente definido por su apariencia lo frustraba, porque lo que realmente le importaba era su capacidad como actor y cineasta. En varias ocasiones, Redford expresó que, a lo largo de su carrera, sintió que su imagen física opacaba sus habilidades interpretativas, y esto lo llevó a distanciarse del estereotipo de actor guapo para enfocarse más en proyectos artísticos que lo desafiaban de otras maneras. Conforme pasaron los años, Robert dejó atrás esos papeles de galán juvenil y comenzó a asumir personajes más complejos y con más capas emocionales. El envejecimiento, que para muchos actores puede ser una carga insoportable, se convirtió en una herramienta que Redford utilizó a su favor. Con películas como All is Lost, Cuando todo está perdido, y The Old Man and the Gun, Un ladrón con estilo,
Exploró personajes mayores que, al igual que él, se enfrentaban a la realidad del paso del tiempo y a los desafíos que vienen con ello. Redford ha comentado en entrevistas que, aunque la industria del cine a menudo valora la juventud por encima de todo, él ha llegado a apreciar el envejecimiento como una liberación. A medida que su apariencia física dejó de ser el centro de atención, descubrió que el mundo comenzaba a valorar más su trayectoria, su talento y su legado. Al envejecer, pudo alejarse del ojo público cuando lo deseaba, retirándose a su rancho en Sundance, Utah, un lugar donde ha encontrado paz y donde puede conectarse con la naturaleza, una de sus grandes pasiones. Sin embargo, el proceso de envejecimiento no fue del todo fácil para Redford. Envejecer también trae consigo el enfrentamiento con la mortalidad y la pérdida de seres queridos. En los últimos años, Robert ha perdido a personas cercanas, como su hijo Jamie y su amigo y colega Paul Newman. Estas pérdidas, combinadas con su propio proceso de envejecimiento, lo han llevado a reflexionar sobre la fugacidad de la vida y sobre cómo cada día es un regalo. Aunque es reservado sobre sus emociones, ha mencionado en algunas ocasiones que la muerte de su hijo fue uno de los momentos más difíciles de su vida, un dolor que nunca desaparecerá por completo. Pero a pesar de los desafíos que vienen con envejecer, Robert ha elegido no ver el envejecimiento como una derrota, sino como una oportunidad para enfocarse en lo que verdaderamente le importa. Ha dedicado más tiempo a sus proyectos ambientales, especialmente a su trabajo con el Festival de Cine de Sundance, que fundó en 1981 y que sigue siendo uno de los festivales más importantes del mundo. Para él, Sundance es más que un simple festival de cine. Es un legado vivo que refleja su compromiso con el arte independiente y con dar voz a aquellos que, de otra manera, no tendrían un espacio en la industria. En sus momentos más íntimos, Redford disfruta de su vida en Utah, lejos del glamour y las luces de Hollywood. Vive una vida relativamente tranquila con su esposa civil, rodeado de la naturaleza que tanto ama. A menudo habla de la importancia de conectar con la tierra, de respirar aire fresco y de simplemente estar presente en el momento. Para alguien que ha pasado la mayor parte de su vida en el ojo público, esta calma es un regalo que valora profundamente. Así es como cada pieza del rompecabezas encuentra su lugar, revelando una historia que nunca olvidarás.